Bienvenidos. En este video vamos a realizar las mediciones para la práctica de laboratorio número 2, variación de las curvas IB y PB de una célula fotovoltaica con respecto a la irradiancia. Los materiales que vamos a utilizar son 2 multímetros, una protoboard, una fuente de luz, un metro, cables para conexión, un potenciómetro y una célula fotovoltaica. Recuerden respetar las normas de seguridad dentro del laboratorio que se encuentran al inicio de la guía. En el paso número 1 debemos identificar los valores de tensión de circuito abierto y corriente de cortocircuito de la célula fotovoltaica, que se encuentran en la parte posterior de la célula. Esta célula es una célula con tensión de circuito abierto de 3 voltios y corriente de cortocircuito de 300 mA. Paso número 2. Coloque la célula fotovoltaica en una superficie plana y a 40 centímetros ubique la fuente de luz. Para medir la tensión de circuito abierto, vamos a conectar un multímetro a la salida de la célula fotovoltaica. Procedemos a encender la luz. La tensión que obtenemos a una distancia de 40 centímetros es de 3.25 voltios. Para medir la corriente de cortocircuito, configuramos el multímetro para medir corriente y obtenemos una corriente de 105.9 miliamperios. Anotamos esos valores en la tabla y ustedes deben calcular la irradiancia con esta ecuación. Paso número 3. Apagamos la fuente de luz y realizamos la conexión que aparece en este diagrama. Después de realizar la conexión del diagrama, vamos a encender la fuente de luz y vamos a medir los valores de corriente y de tensión para una distancia de 40 centímetros entre la fuente de luz y la célula fotovoltaica. Anotamos el valor inicial, empezamos a variar el potenciómetro y a anotar todos los valores que van cambiando. Al terminar de llenar la tabla nos queda de esta manera. Punto 4. Repita los puntos 2 y 3, pero con la fuente de luz a una distancia de 60 centímetros. Después de poner la fuente a 60 centímetros, vamos a desconectar la célula fotovoltaica para medir tensión de circuito abierto y corriente de cortocircuito con la fuente de luz a una distancia de 60 centímetros. Para medir tensión de circuito abierto, conectamos el multímetro a la salida de la célula y encendemos la fuente de luz. Obtenemos una tensión de circuito abierto de 3.04 voltios. Y ahora, para medir la corriente de cortocircuito con el multímetro, lo conectamos a la salida de la célula y encendemos la fuente de luz. A una distancia de 60 centímetros tenemos una corriente de cortocircuito de 29 miliamperios. Realizamos de nuevo la conexión del diagrama anterior, colocamos el potenciómetro en la posición inicial, medimos los valores de corriente y de tensión, los apuntamos en la tabla y empezamos a variar el potenciómetro y anotamos los valores. Les recuerdo que para obtener una buena gráfica de corriente versus voltaje, cuando se presenta la mayor caída de tensión, debemos apuntar la mayor cantidad de datos. Paso número 5. Repita los puntos 2 y 3, pero esta vez con la fuente de luz a una distancia de 80 centímetros. Paso número 6. Con los datos obtenidos en los pasos 3, 4 y 5, construya en el computador la curva característica corriente versus voltaje para las tres distancias en la misma gráfica y compare. Entonces aquí tenemos los datos obtenidos para una distancia de 40 centímetros, para una distancia de 60 centímetros y los datos obtenidos para una distancia de 80 centímetros. Vamos a realizar la curva voltaje versus corriente
para una distancia de 40 centímetros. Listo, tenemos la curva. Vamos a cambiar el nombre. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es dar clic derecho y seleccionar datos. Aquí vamos a darle agregar. Nombre de la serie. Vamos a colocar 60 centímetros. Valores X de la serie. Les damos clic aquí y seleccionamos los valores de voltaje, que son los que van en el eje X, y clic aquí. Ahora valores Y de la serie son los valores de corriente. Seleccionamos y adjuntamos. Aceptar. Y como pueden ver, ya nos aparecen las dos curvas. Esta curva es para las medidas de 60 centímetros y esta es la de las medidas de 40 centímetros. Vamos a colocarle nombre a esta, 40 centímetros. Listo. Ahora vamos a agregar la tercera columna de datos, que son los datos medidos para una distancia de 80 centímetros. Valores X de la serie, seleccionamos los valores del voltaje, valores Y, todos los valores de la corriente, y aceptar. Aquí está la curva corriente versus voltaje para las tres distancias que utilizamos. Ustedes deben analizar las diferencias y realizar conclusiones. Paso número 7. Con los datos obtenidos en los pasos 3, 4 y 5, halle las potencias y llene las siguientes tablas. Entonces vamos a hallar las potencias aquí en Excel. Entonces escribimos voltaje, potencia, y aquí como referencia 40 centímetros. Copiamos todas las mediciones de voltaje, hallamos la potencia igual a V por I, enter, desplazamos la ecuación y obtenemos la potencia para 40 centímetros. Realizamos el mismo procedimiento para una distancia de 60 centímetros y de 80 centímetros. Bueno, ya tenemos los valores de las potencias. Paso número 8. Con los datos obtenidos construya en el computador la curva característica potencia versus voltaje, las tres distancias en la misma gráfica y compare. Entonces realizamos el mismo procedimiento. Vamos a realizar la curva de potencia versus voltaje para una distancia de 40 centímetros. Tenemos la curva, cambiamos el nombre, listo. Vamos a seleccionar datos, cambiemos de una vez el nombre de la primera curva, vamos a llamarla 40 centímetros, aceptar, agregar, y agregamos el nombre de 60 centímetros, valores de la serie X, seleccionamos los valores del voltaje, para la Y seleccionamos los valores de la potencia y aceptar. Vamos a agregar la otra de una vez. Listo, seleccionamos el voltaje, seleccionamos la potencia y aquí obtenemos las tres curvas de potencia versus voltaje. Les recuerdo, esta
es la curva que obtenemos a una distancia de 40 centímetros. Esta es la curva que obtenemos a una distancia de 80 centímetros, y esta es la curva que obtenemos a una distancia de 60 centímetros. Esta, la amarilla, es de 60 centímetros y la gris es de 80 centímetros. Recuerden analizar las diferencias y realizar conclusiones. Los puntos 9, 10 y 11 deben ser calculados por los estudiantes. Recuerden que la potencia máxima se deben hallar para los tres valores: para una distancia de 40 centímetros, para una distancia de 60 centímetros y para una distancia de 80 centímetros, igual con el factor de forma y con la eficiencia de la célula. Analice los datos obtenidos y realice conclusiones.